Muy buena tarde, mis queridas damas. Nos encontramos aquí en esta transmisión muy bonita que hacemos para la actividad número 3 de nuestro hermosísimo curso de desarrollo de inteligencia emocional. Sean ustedes bienvenidas. Un saludo especial a Margie Sequeda, a Mile. Hola Mile, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y a Tatiana. Quisiera escucharlas. Acuérdense que vamos a hacerlo estilo conversatorio. Siempre son bienvenidas, con mucho cariño. Margie, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Te escuchamos. ¿Cómo te ha ido con la formación? ¿Cómo te ha ido con la actividad uno, con la 2? ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo te sientes en la formación? Gracias. E igual para Mili y para Tatiana comienza Margie. Gracias por tu apoyo, Margie. Muy buenas tardes, profesor y todos los compañeros que estamos acá pues reunidos en esta sala. Muy bien, ha sido muy interesante, muy constructivo. He aprendido mucho. Hay cosas pues que uno las pasa de ahí como desapercibidas, ¿no? Que no le para muchas bolas, perdóneme la expresión, ¿cierto? Mucha atención a todo esto de la inteligencia emocional, las emociones, todo este cuento. La verdad, uno la pasa totalmente desapercibida todos estos conceptos, ¿no? Entonces, pero acá he aprendido pues que eso es muy importante, esto de controlar las emociones. Bueno, esto para mí es súper, súper importante. De verdad, he tomado el curso con mucho agrado y lo seguiré tomando. Gracias. Es un gusto escucharlas, que participen. Ahora sí me escuchas, Mile y Margie. Ok, bienvenidas. Vamos a iniciar entonces. Quisiera saber, primero que todo, si tienen alguna pregunta o inquietud. Quisiera que me escribieran si tienen alguna pregunta o inquietud. Margie, si puedes hablar, no hay problema, la escucho. Preguntas o inquietudes con respecto a la actividad uno y 2 de la plataforma para poder así seguir adelante con las diferentes actividades. No, señor, por mi parte todo está perfecto. Ya se procuró resolver todo y estamos como al día, ¿no? Bueno, sin embargo, vamos a hacer alguna remembranza. ¿Qué quisieras acordarte, Margie y Mile, de qué trataba esa actividad número 2, o sea, la anterior? Un poquito ahí, retomemos un poquito de qué trataba. ¿Qué recordamos de esa actividad número 2? Vamos a mirarla aquí en plataforma para hacer un poquito de remembranza. Quisiera saber si están viendo la pantalla. No, creo que todavía no. Voy a compartirla. Bien, acá. Quisiera ver si están viendo la pantalla, por favor. Margie, ¿la ves? Margie. Sí, señor, sí, estamos ahí. Sí, señor. Ok. Vamos a mirar entonces de qué trataba esa actividad 2 para hacer un pequeño repaso de qué se vio, qué se trabajó, un poquito como para retomar el hilo, que es muy importante. Sí, creo Entonces, que esa guía de aprendizaje
se refería a considerar la inteligencia emocional como una herramienta para superar debilidades y fracasos en el ámbito de las relaciones personales y laborales. Eso es lo que dice aquí el resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje en la guía de que va a tratar esa guía. Entonces, en este caso es, repito, considerar la inteligencia emocional como una herramienta para superar las debilidades y fracasos. Es decir, una herramienta muy poderosa que tenemos para desarrollarnos, para mejorar. Había unas actividades de reflexión inicial que ya se respondieron en la sesión inmediatamente anterior. La pregunta que se trabajó fue: ¿se considera usted un inteligente emocional? Y alrededor de eso hicimos un conversatorio. Luego tuvimos un foro temático sobre hablemos de inteligencia emocional, e igualmente se contestaron 2 preguntas en ese foro: ¿cómo define de manera práctica la inteligencia emocional? Y la otra pregunta es: ¿por qué es importante comprender la inteligencia emocional? Tuvimos también una actividad interactiva que es un cuestionario interactivo en torno a unas preguntas que se debían presentar alrededor del tema de la actividad número 2, e igualmente se cerró con un taller de inteligencia emocional de acuerdo a un caso, ¿cierto?, que se presenta, y a partir de ahí se desarrolla una validación correspondiente. ¿Listo? Tenía un interesante material formativo, vamos a mirarlo aquí muy rápidamente. Material formativo que se trabajó, que ustedes desarrollaron en esa actividad número 2. Recuerden que estamos haciendo un recorderis, una aproximación a la inteligencia emocional y de qué temas trabajó, las definiciones, principios, modelos de esa inteligencia emocional, la inteligencia emocional y competencias emocionales, un marco contextual, unos modelos de competencias emocionales, unos tipos de inteligencias, hablando de inteligencias múltiples, hablando de inteligencia racional y la inteligencia emocional, el material de apoyo y referencias bibliográficas, un material muy, muy valioso, muy interesante. Habla sobre la asertividad, modelos mixtos. Bueno, hay unos cuadros muy interesantes ahí que pues ustedes ya los vieron para poder desarrollar las actividades y obviamente las evaluaciones. En este momento entonces ingresamos a la actividad número 3, que está completamente disponible. Debo ajustar algunas cositas en la evaluación que aparece acá, es lo único así pendiente, ahorita yo lo ajusto y ya queda full. Vamos a mirar directamente la guía de actividad número 3. La guía de actividad número 3. Ahí la dejamos lista. Aunque me parece que yo ya la tengo aquí descargada, un momentico. Me parece que yo la tengo aquí ya descargada. Sí. Sí, esta es la guía y este es el material de apoyo. Ok. Aquí ya la tenemos. Vamos a comenzar entonces a través de esa hermosa guía que aparece ahí. Margie, ¿me sigues? Sí, señor. Colabórame con esta lectura si eres tan amable. Yo te amplío aquí la pantalla. Voy a dejarte aquí también esto más ampliado todavía. Ahí. Quedamos como que los dos solitos, Margie. Ah, bueno. Bueno, pero vamos a hacer la sesión en línea de todas maneras con mucho cariño. Mereces mi mejor atención. Bien, Ah, Margie. Colabórame, por favor, con la lectura de la presentación de esta guía. A ver, arranca, por favor. Yo te voy moviendo acá. acá la tengo también. Dice presentación, estimado aprendizaje SENA. Así es, profe. Bueno, el siglo XXI ha traído una nueva forma de ver la realidad sobre la diversidad personal. Esto ha permitido identificar la necesidad de que la educación de los aspectos emocionales y sociales sean atendidos y apoyados por la familia, pero también de forma explícita por la empresa y la sociedad. Por la escuela y la sociedad. Por la escuela, perdón, Sigue, sí. sigue, sigue. Esta nueva visión se encuentra de forma directa en los postulados establecidos por diferentes organismos como las Naciones Unidas, que determina
que la verdadera medida del progreso de una nación es la calidad con que atiende a sus niños, su salud y protección, su seguridad material, su educación y socialización y el modo en que se sienten queridos, valorados e integrados en las familias y sociedades en las que han nacido. Por lo anterior, durante el desarrollo de la presente actividad de aprendizaje, AA3, robustecer el desarrollo de la inteligencia emocional en la vida personal y laboral, con el propósito de lograr un manejo efectivo de los conflictos para mantener una sana convivencia. Adquirirá conocimientos básicos sobre el autocontrol y regulación de las emociones, las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y el manejo de conflictos tanto en el contexto personal como laboral. Dentro de las actividades preliminares al desarrollo de las evidencias propuestas para esta unidad, se citan las siguientes: revisión detenida del material del programa de formación y de los documentos anexos, la exploración de los enlaces externos y realizar las respectivas consultas en Internet. Asimismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA lo invita a realizar las lecturas, asimilar sus contenidos, desarrollar las actividades de afinanciamiento de su aprendizaje y entregarlas oportunamente. En caso de presentar documentos escritos, es indispensable mencionar las fuentes bibliográficas y hacer uso de las normas APA para realizar las correspondientes referencias y citas de autores consultados. Bueno, y ahí muchas gracias a ti, Marchi. Ahí vienen entonces las reflexiones de actividad de aprendizaje, pero me voy a volver un poquitico atrás para centrarnos en el resultado de aprendizaje, es decir, en qué, con base en qué, en torno a qué se va a trabajar esta bellísima actividad. Dice, actividad de resultado de aprendizaje, fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional en la vida personal y laboral. En la vida personal y laboral, mediante la práctica de diferentes ejercicios que permitan incrementar el autocontrol, la empatía, el trabajo, el equipo y el manejo de conflictos para mantener una sana convivencia. Entonces, en torno a eso es que nosotros vamos a desarrollar esta bellísima actividad número 3. Entonces, te preguntaría, voy a hacer la lectura acá para llegar a una pregunta que te voy a hacer más adelante, muy sencillita, Margie. El autocontrol, te voy a hacer una preguntita más adelante con base en este texto. El autocontrol es la capacidad emocional que posee una persona para manejar los sentimientos. ¿Tú te acuerdas cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Creo que el sentimiento es el que perdura, la emoción es como un estado, ¿qué le digo? Como momentáneo. De reacción inmediata. Sí, exactamente. Sí. Y el sentimiento es más larguito. Estamos haciendo retoma, ¿no? Perdurable, sí, señor. Sí, dura más, sí. Entonces, el autocontrol es la capacidad emocional que posee una persona para manejar los sentimientos. O sea, ya cuando esa emoción se convierte en sentimientos, entonces el autocontrol debe manejar esos sentimientos. ¿Sí? Esos sentimientos. Es así como lo define Serrano, M. y García D. En otras palabras, el autocontrol es considerado como la habilidad para administrar las respuestas frente a situaciones inesperadas, como en muchas ocasiones generan malos entendidos o inconvenientes en las relaciones humanas. El autocontrol es el freno emocional que evita conflictos. Es decir, es como el ancla cuando la bota el barco. Entonces nos permite colocar esa ancla ya para que nuestro barco no quede ahí como navegando ahí a la velera, ¿cierto? A la veleta, como dicen, a las olas del mar que se lo lleve y lo traiga, no. Nos permite anclarnos al piso y tener freno, porque debemos respetarnos, respetar al otro, respetar un contexto, tener responsabilidad de lo que estamos haciendo o decimos. Esa inteligencia emocional nos permite estar tranquilos y seguros porque estamos bien parados. A partir de lo anterior, entonces vamos a responder. Entonces, para ti, Margie, esta pregunta, ¿sabe manejar el autocontrol en medio de la discusión o de una discusión? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cómo ha sido tu experiencia, Margie? Sí, yo creería que sí lo sé manejar porque, bueno, yo creería que es también como una manera de ser como persona, o sea, de ser como
pasiva, ¿sí? De no generar conflicto, de ser muy receptiva, de tratar de llevar las cosas como con calma, ¿no? Entonces pienso yo que eso lo lleva a uno a un autocontrol. Si soy una persona explosiva, ¿sí? Entonces yo creería que uno forma conflicto, ¿no? Y entonces ya esto se descontrola totalmente. Pienso que en mi concepto sí podría llevar un autocontrol, sí lo podría manejar. Correcto. ¿Tú crees que hay una diferencia o, bueno, más bien, cómo puede uno autocontrolarse para no caer en la encolerización o en cosas más que no están de acuerdo? O sea, ¿cómo haces tú para mantener ese autocontrol? Por más difícil que sea ese estado emocional, ¿cómo haces para autocontrolarte, para volver a tu punto central en una situación difícil? ¿Cómo Sí, haces para mantener ese punto central a pesar de la situación? En tu caso. sí, o sea, en mi caso no generar más conflicto, a veces es mejor uno mantenerse callado, ¿sí? No quiere decir que uno se mantenga callado, entonces ya como el que dice el que calla otorga, no, ¿cierto? Sino que es como para manejar un poco, para dejar que la otra persona, como quien dice, explote, diga lo que tenga que decir y ya de una manera más suave, ¿sí? Ya ahí se empieza como a generar, a desenvolverse uno, a eliminar los malos entendidos y a ponerle freno como a esa situación, ¿no? Pienso yo. O sea, no generar más conflicto, ni generar más charla, ni más... Bueno, muy bien. Con base en eso, entonces nosotros voy a llevarte, Margie, que me acompañas en esta transmisión, al material formativo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos un material que nos orienta hacia la inteligencia emocional y su educación, es decir, utilizarla para la educación. ¿Y qué es la educación? Es el uso de los principios y valores. Acordémonos que hay una diferencia entre la educación y la formación. En este caso, Margie se está formando en inteligencia emocional. Pero cuando hablamos de educación es lo que nos enseñaron en la casa nuestros papás, nuestros abuelos allá cuando nos criaron. ¿Con base en qué? ¿En qué eso nos educa? En los principios y valores y el cuidado de la naturaleza, de nuestros seres queridos, de todo lo que nos rodea. Eso es a lo que se le recibe el nombre de educación. Lo otro se llama formación. Formación. Cuando uno va a la primaria, a la secundaria, ¿sí? Es decir, esa formación que uno recibe es una extensión de esa educación que uno recibió en su casa. ¿Estoy siendo claro, Martín? Sí, señor, sí. Ok. Como esa inteligencia emocional corresponde a un ejercicio que viene desde nuestro interior y nosotros tenemos tres tipos de cerebros y el cerebro más antiguo que tenemos es un cerebro que se llama el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano del hombre viene por allá de la época de las cavernas, cuando el hombre tenía que defenderse de las bestias, de los animales salvajes. Entonces, todas esas acciones reptilianas son bruscas, son toscas, son ordinarias, ¿sí? Para nuestra cultura. Pero en esa época se veía como un ejercicio de defensa porque no había otra situación más que defenderse. Entonces la gente en sus idiomas hablaba brusco porque no existía como la cultura, que era como el respeto por el otro, sino era muy tosco, ¿cierto? El que grita más manda, ¿cierto? Como que es el que lidera y hoy en día no es así. Entonces, tenemos que ir a conocer que nosotros venimos de un ejercicio reptiliano por allá muy antiguo, que es el cerebro más antiguo que tenemos. Y con base en el tiempo pues, que hemos venido desarrollando, ese cerebro reptiliano se ha venido desarrollando y tenemos otros dos tipos de cerebros en nuestro cerebro, verbo y gracia. Vamos a mirar acá los tipos de cerebro, el humano. Entonces aquí nos habla de tres tipos de cerebros. El cerebro reptiliano, que es el más antiguo, ¿cierto? El límbico y el neocórtex. Los tres tipos de cerebro, según MacLean,
cuál es la función de cada uno de ellos. Entonces aquí aparece uno, mira que inclusive hay una gráfica acá muy bonita que nos dice en dónde están ubicados dentro del cerebro, en qué parte están ubicados cada uno de esos cerebros. Entonces mira que el reptiliano, si lo estás viendo, mi querida Margie, Sí. mira que el reptiliano es el más antiguo, pero el menos desarrollado. Está en la parte de color zapote, aquí en esta área, ¿sí? El tamaño no es grande, es un tamaño mediano, digámoslo así, y es el que une nuestra médula espinal con la parte principal del cerebro. Nosotros tendemos a reaccionar con nuestros estados emocionales, como es una cosa inmediata, así de boom, ¿cierto? De ya, ¿cierto? Y lo primero que reacciona no es nuestro sistema límbico ni nuestro neocórtex, sino nuestro cerebro reptiliano. Por eso es que lloramos, por eso es que echamos madrazos, como dicen por ahí, por eso es que contestamos brusco, por eso es que nos enojamos, ¿cierto? Por eso es que nos ponemos rojo, porque es la parte más antigua que tenemos y es lo que está más cerquita a los estados emocionales. ¿Estoy siendo claro hasta ahí, mi querida Marchi? Sí, señor. ¿Eso Discúlpame. se puede catalogar esa parte como la menos inteligente, la menos racional? No. No, pues todos tienen un desarrollo de inteligencia, pero como estamos hablando de la época en que se creó que es precámbrica, por allá eso es antiguo, entonces sí tiene un desarrollo de inteligencia, pero es una inteligencia precámbrica, por allá en la época de las bestias. Entonces el desarrollo se daba de ese cerebro de acuerdo a la necesidad que tenían en ese momento. Como hoy en día estamos en un mundo civilizado y culto, entonces no tenemos las amenazas de la época con bestias, con animales salvajes, no tenemos que pelear ni hacer los alimentos con leña y fuego en una caverna, pues nuestra vida tuvo que desarrollarse, ¿sí? Entonces, pero lo que más tenemos pegado, es decir, en el hoy, lo que más tenemos pegado a ese cerebro reptiliano son nuestros estados emocionales. ¿Válido? Sí, La señor. manera como reaccionamos en nuestro estado emocional. Por eso las otras capas se llaman capas. Esa capa amarillita que tú ves ahí, ¿cierto? Se llama el límbico, ¿sí? Esta capita amarilla que recubre un poquito por encima esa reptiliana. Es una límbica, ahorita la vamos a definir, y hay una gran capa externa, ¿cierto? Que se llama el neocórtex, ¿cierto? Que es la que nos ha permitido ser pensantes, ser inteligentes, ser desarrollando nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestras relaciones sociales de una manera más saludable, más afectiva, más social, más culta, más decente. Pero esto se ha hecho a través de miles de años de evolución. Nosotros en este momento somos, se supone, comillas, los seres en el planeta que tenemos más evolución a nivel cerebral. Se supone, entre comillas, porque están haciendo investigaciones con animales cetáceos, por ejemplo, la ballena, los delfines, y se supone que ellos están inclusive mucho más desarrollados que nosotros, al punto que son capaces de entendernos a nosotros también. Bueno, eso para dejar ahí. Entonces, el cerebro humano, regálame una lecturita acá, mi querida Margie, por favor. Ya le digo. El cerebro humano. ¿Sí está viendo la pantalla? Margie. Ya. Eso. Abre tu micrófono. Ok. A ver otra vez. Ya no Acá. veo la pantalla. Dale. Sí, el cerebro humano es el sistema más complejo que se conoce. Eso significa que, ay, ¿qué? Que si se Ay, no, requiere. la verdad no puedo leer así como muy No pequeñito. alcanza. ¿Tú estás con celular o con qué? Claro, entonces es muy chiquitica la pantalla. Ah, bueno, entonces yo te voy a ayudar a leer.
El cerebro humano, bueno, entonces te va a colocar el enlace allá para que lo abras en el chat, más bien de pronto. A ver, te lo voy a poner aquí en el chat. Ahí te envié el enlace. Que me dice Mile que está en una reunión. Bueno, no hay lío, tranquila Mile, no te preocupes. Bien, entonces el cerebro humano es el sistema más complejo que se conoce. Esto significa que si se quiere llegar a entender su funcionamiento, es necesario encontrar patrones y regularidades en su funcionamiento y estructura. Dicho de otro modo, hay que intentar formular explicaciones útiles y simples sobre este conjunto de órganos. Entendiendo la idea del cerebro triúnico, es decir, con esos tres elementos, ¿no? Sí. La idea del cerebro triple de Paul MacLean se fundamenta en la idea en que en el encéfalo humano habitan tres sistemas distintos de cerebro por sus propias lógicas y funcionamiento, y que cada uno de ellos ha ido apareciendo en nuestra línea evolutiva de manera secuencial, el uno sobre el otro. Eso significa que, entre otras cosas, que estos tres cerebros serían relativamente independientes y que se relacionarían entre sí siguiendo una jerarquía, dependiendo la antigüedad, que era lo que les explicaba ahorita, y lo importante de sus funciones de cara a nuestra supervivencia. Entonces aquí empieza a hablar, nos habla sobre el cerebro reptiliano, diciendo que después es de los más antiguos, el cerebro límbico. Voy a copiarles este enlace allá, en el grupo WhatsApp. Les haré llegar también esos enlaces aquí, para que lo tengan en el grupo WhatsApp. Encontramos el cerebro límbico. Ahí se alcanzas a leer, Margie. Señor, sí, dice que el sistema límbico, según MacLean, apareció con los mamíferos más primitivos y sobre la base del complejo reptiliano fue presentado como una estructura responsable de la aparición de las emociones asociadas a cada una de las experiencias que se viven. Su utilidad tiene que ver con el aprendizaje. Si una conducta produce emociones agradables, tenderemos a repetirla o a intentar cambiar nuestro entorno para que se produzca de nuevo, mientras que si se produce dolor, recordaremos esa experiencia y evitaremos tener que experimentarla otra vez. Así pues, este componente tendría un papel fundamental en procesos como el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante. Bueno, y aparece el neocortes o la neocorteza. Neo significa nuevo, que es lo más reciente y lo de mayor desarrollo. Y la parte más grande, la que utiliza el cerebro, cuando miramos acá la foto, vemos que esa parte que está aquí, esta partecita, a ver si yo tengo que activar aquí una cosa que, a ver, bueno, esta parte externa aquí más grande, voy a hacerla más grande todavía, muestra, a ver, si me permite la gráfica. La parte café y la parte amarilla, pero acá hay una parte azul que, si miran, el área es muchísimo más grande que las demás, ¿cierto? Porque es el área más desarrollada, ¿sí? La parte que genera, como les decía, inteligencia y creatividad, desarrollo social, comunicaciones. ¿Cuál era ahí? Para MacLean, el neocórtex era el hito evolutivo más reciente del desarrollo de nuestro cerebro. En esta estructura tan compleja residía la capacidad para aprender todos los matices de la realidad y de trazar los planes y las estrategias más complicadas y originales. Si el complejo reptiliano se basa en la repetición de procesos totalmente por la propia biología, la neocorteza era permeable a todo tipo de sutilezas provenientes del entorno y del análisis de nuestros propios actos. Para este neurocientífico, la neocorteza podía considerarse la sede de la racionalidad, es decir, el uso de la razón, de la toma de decisiones desde el ejercicio racional, de que no corra peligro la persona ni que corran peligro otras personas. Eso es como el uso de la racionalidad, ¿no? Y que no haya desperdicios. Para este neurocientífico, la neocorteza podía considerarse la sede de lo racional en nuestro sistema nervioso,
ya que nos permite la aparición del pensamiento sistemático y lógico, que existe independientemente de las emociones y de las conductas programadas por nuestra genética. Eso como para colocar un poquito ahí de historia del por qué nosotros pensamos así, por qué a veces somos así, por qué a veces no, yo no sé por qué soy así, pues porque tengo cosas muy antiguas que debo seguir mejorando. Acá dice que el modelo de los tres cerebros y el marketing, es decir, cómo se usa ese desarrollo cerebral para los temas de comercialización, de ventas, de procesos, ¿cierto? En el marketing, ¿cierto? Es una lectura muy bonita, muy interesante, pues que ahí se las compartí. Bien, vamos a ver aquí otras imágenes así como de soslayo, para que tengamos en cuenta como por ejemplo acá, mire esta gráfica tan bonita. El córtex maneja la creatividad, es una corteza cerebral en torno a la evolución del ser, en esta parte café. ¿Está viendo, Margie? Margie. A ver, ¿qué se me hizo, Margie? Se me fue Margie. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y tenemos este límbico que trabaja el reactivo, protección del ego, ¿cierto? Del cuidado del ser como tal, de todo el desarrollo de la persona como tal, y el reptílico o el reptiliano, instintivo, médula, tallo, conservar la especie, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. En este material de inteligencia emocional vamos a compartir la temática que contiene. Entonces, aparece un mapa conceptual, la inteligencia emocional y su educación, autocontrol y regulación emocional, modelos de proceso de regulación emocional según Gross-Thompson, efecto emocional y estados de ánimo, la empatía, acordémonos de ese elemento de la empatía, vamos a mirar aquí algunas definiciones sobre empatía para que lo tengamos claro. ¿Quién me llegó? Hola Margie, te me habías ido. Ay, sí, señor, qué pena, me embolaté y me salí. ¿Se le descargó el celular? No, no, señor, no sé qué pasó, sino que me fui por allá a buscar unas cosas y se me fue. Pero ya Suele estoy. suceder. ¿Qué entiendes por empatía, Margie? Empatía. Bueno, yo creo que la empatía es el poder socializar, ¿sí? El poder como, entre comillas, caerle bien a la gente, no, no pretendiendo, ay, no, voy a hacer esto por caerle bien, no, sino esto es como pretender que el entorno social con el que yo me voy a desenvolver y con el que me estoy desenvolviendo, pues frente a otras personas, pues sea el mejor, el más adecuado, ¿no? Con un ambiente de cordialidad, de, como de, entre comillas, eh, bueno, afecto no se podría decir, ¿no? Sí, como de cordialidad más bien, ¿sí? Para mí yo creería que eso es como la empatía, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es la empatía, ¿sí? La empatía está como la manera de poder entender al otro, cómo tú entiendes al otro, ¿sí? Sí. O sea, hay que tomar decisiones, pero con base en entender al otro. Por eso acá, por ejemplo, aparece el señor dentro del zapato de la señora, ¿ves? En esta gráfica. Es como ponerse en los zapatos de los demás más bien para poder entender Exacto. a las demás personas, ¿cierto? Exacto, exacto. Y eso genera obviamente un reciprocité en el tema de socialización, porque en la medida que tú comprendas al otro, puedes ser más asertivo en la comunicación. Entonces, ganársela, o sea, ser una persona empática es ganarse el cariño del otro a través de que tú lo comprendes, lo entiendes, a pesar de que el otro tiene la dificultad y lo saca adelante porque se supone que tiene una dificultad, ¿vale? Sí, sí, señor. Bueno. Entonces, pues acá hay varias gráficas relacionadas con el tema de la empatía. Aquí aparece, me pongo en tu lugar, mira, me pongo en tu lugar, y el otro también dice, me pongo en tu lugar. Es decir, cada uno recíprocamente se pone en su lugar y se puede entender. Eso se llama ser una persona muy empática. Y se necesita en la inteligencia emocional porque la gente cuando es empática, entonces se generan menos conflictos, menos diferencias entre las personitas.
Aquí nos llegó otro aprendiz. Vamos a ver por ahí a ver si entró. Bueno. ¿Te queda claro, mi querida Margie? Sí, señor, sí. Ok, bien. Vamos a continuar. Estoy aquí haciendo el barrido del material formativo. Estoy aquí en este punto de empatía, ¿cierto? Existen elementos de autorregulación, de autocontrol de esa empatía, que los relaciona aquí un modelo que se llama el modelo de Gross-Thompson. Más adelante lo van a poder descubrir. Tenemos el trabajo en equipo. ¿Qué entiendes por trabajo en equipo, Margie? El equipo es que todos, ¿no? Yoli Campos, buena tarde. Yoli Campos, buena tarde. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Desde dónde te comunicas? Bogotá. ¿Tú ya habías estado en las sesiones en línea? No, señor. Bueno, pues bienvenida. Cuéntame cómo te ha ido con la formación. Muy bien, profe, bien. Gracias a Dios. ¿Tienes alguna dificultad con la formación? Es una herramienta muy buena y he podido desarrollar. No, señor, ya he podido ver, digamos, los otros videos y me ha servido mucho. Bueno, o sea que tú te sientes tranquilita. Sí, señor, estoy tranquila. ¿Estás comunicada por celular o estás comunicada por computador? Por celular, profe. Bueno, te pregunto, ¿tú qué entiendes por trabajo en equipo, Yoli? ¿Qué entiendo por trabajo en equipo? Entiendo que es la mejor herramienta que se puede utilizar para que las demás personas puedan generar diferentes ideas, ¿cierto? Y que todos podamos enriquecernos con los talentos o cada diferencia de pensamiento que nos podamos enriquecer. Entonces, el trabajo en equipo creo que es el mejor proyecto que uno puede hacer para poder sacar, digamos, un proyecto, alguna cosa. Pienso yo, ¿no? ¿Tú crees que hay una diferencia entre trabajo en equipo y trabajo en grupo? ¿O es lo mismo? Es que no. Pienso que el trabajo en equipo es cuando todos van a un mismo fin, o sea, cuando todos van hacia una misma meta. Pienso yo, el trabajo en equipo. Cuando es un trabajo en grupo es cuando, pienso yo que es cuando se asignan diferentes tareas y cada uno hace su tarea y bueno, dice, bueno, yo lo hice, pero no nos reunimos, sino que simplemente lo hicimos cada uno por nuestro lado. Entonces pienso que es como la diferencia. Bueno, muy bien, tú te acercas bastante al trabajo en grupo. El trabajo en grupo es cuando yo hago lo que me asignaron y ya, chao, hasta luego. O sea, ya entrego, chao, hasta luego, me voy. Se llama trabajo en grupo. Pero cuando hablo de trabajo en equipo, quiere decir que somos 5 personas y de las 5 personas trabajamos 4. Las 5 no, porque las 5 se enfermó, la número 5 se enfermó, tuvo alguna dificultad. Entonces, entre los 5 sacamos adelante el objetivo que se propuso, incluyendo lo que dejó de hacer la persona número 5 porque se enfermó. Es decir, no basta con entregar lo que me corresponde, sino que vamos mucho más allá y entregamos lo que me corresponde más, la revisión de todo y detectamos que faltó el trabajo de la persona número 5 y entre todos lo sacamos adelante y además volvemos a revisar para entregar apropiadamente. Eso se conoce como trabajo en equipo. ¿Válido? Uh-huh. Muchas gracias, muchas gracias. Acá material formativo, manejo de conflictos. Margie. Dime. ¿Cómo haces tú para manejar un conflicto? Manejar un conflicto. Hay un conflicto X, ¿cierto? ¿Y tú cómo haces para manejar ese conflicto? Por ejemplo, ¿tú tienes pareja, Margie? No, señor. ¿Y estoy hijos? fuera de conflictos, señor, sí. ¿Y sí, hijos? Tengo un hijo. Sí, señor. ¿Qué edad tiene? 22.
Bueno, yo sé que a esa altura, pues los papás tenemos algunas, comillas, diferencias o conflictos con nuestros hijos. ¿Cómo haces para manejar un conflicto con tu hijo que es un poco difícil la situación? No queriendo decir que tu hijo es difícil, sino un conflicto difícil, que tú no estés de acuerdo. ¿Cómo lo haces para manejarlo, para llevarlo a feliz término? Pues yo, En pues lo que no estés de yo acuerdo con él. o sea, es con el trabajo de hablar, ¿no? De socializar qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué es lo que quiere. O sea, eso es a través de como de diferentes preguntas, de, de escucharlo, ¿cierto? ¿Por qué son las cosas? Y de que, pues es más o menos a través del diálogo, ¿no? Yo soluciono es como así. Tú Mm, solucionas a través del diálogo. Y si definitivamente no estás de acuerdo y él quiere hacer lo que quiera, ¿qué haces tú ahí? Pues ahí sí me impongo, ¿no? Ahí sí no es mucho pues ahí sí se imponen como reglas, ¿no? Eso es lo que yo pues hago, ¿no? ¿Qué es lo No, que hace, qué es lo que hace que las personas entren en el ejercicio de la razón? O sea, ¿qué es lo que hace que la persona entre en razón? ¿La imposición, crees tú? O no, sea, lo hace porque yo le digo y de malas? ¿O qué crees que es lo que hace que la gente realmente se encuentre en que lo que hay que hacer es por este lado, debido a qué? Hay un elemento que nos permite tomar, o sea, minimizar el conflicto y llevarlo a cero. ¿Qué es lo que hace que uno lleve un conflicto a cero, al punto cero? Es decir, que no es ni lo que yo diga ni lo que dice el otro, sino por ese lado, ¿qué es lo que hace? no le sabría así como decir. Bueno, ya te voy a decir. Vamos a ver qué nos dice aquí nuestra querida Yoli. Yoli, cuéntanos qué opinas. ¿Qué es lo que hace que una persona llegue a ese punto cero cuando ni yo tengo la razón ni el otro? Entonces, ¿qué es lo que hace uno para llevar ese conflicto a cero? Yoli, activa tu micrófono. Yoli Campos. Bueno, ¿me escuchas, Margie? Margie. Sí, señor. Bien, lo que hace que nosotros podamos sentarnos y dialogar a pesar de las diferencias y llevar la situación a un punto cero, es decir, donde no discutimos, ¿cierto? Es Sí, argumento, el argumento. sí. Es escucharnos con argumentos, ¿cierto? Entonces, no es lo que tú digas ni lo que yo diga, es lo correcto. Y lo correcto se basa en el argumento. Entonces, según la investigación que se hizo, según lo que yo, o sea, yo pienso así, pero lo que investigué, encuentro que lo correcto es esto, ¿cierto? Entonces, el argumento es lo que nos permite encontrar los puntos ceros donde ni tú peleas ni yo peleo, sino que vamos a hacer esto porque es que es lo más correcto para los dos. O en este caso que yo no he vivido, y que tú tampoco, porque no tenemos la experiencia ni sabemos cómo se hace, pero otras personas sí lo han vivido, entonces resulta que investigamos y encontramos y lo correcto debe ser esto. Entonces es el argumento lo que nos permite eh, no imponernos, sino llevar las cosas en un sentido objetivo, ¿no? Pero sin olvidarnos de la empatía, que es ponernos en los zapatos del otro, porque para mí puede ser el argumento muy correcto, porque yo vengo de una época X, ¿cierto? Una cultura X, pero para el otro, que es un poco más moderno, para él lo correcto es lo otro, porque viene de una época X en una cultura X, más moderna. ¿Mm? Ok, entonces vamos a hacerle un barrido aquí al material formativo. Aparece pues una introducción, un mapa conceptual muy interesante, es un resumen ahí, habla de manejo de conflictos, trabajo en equipo, empatía, o sea, más o menos lo que hemos visto, autocontrol y regulación. O sea, estos son los contenidos del material, ¿cierto? Yo estoy haciendo es un barrido de la inteligencia emocional y su educación.
autocontrol, regulación, modelos de procesos, focalizadas antecedentes, focalizadas en la respuesta. Voy a ampliar un poquito acá, está como muy pequeñito. Perdón, ahí. Afecto, emociones y estados de ánimo. ¿Cómo implican esos afectos, esos estados emocionales, esos estados de ánimo cuando las personas, no sé, yo voy a entrar en un terreno muy femenino, cuando las mujeres tienen esos ciclos, los ciclos naturales de sus estados menstruales, ellas cambian de emociones porque el estado de ánimo le cambia. Subir 1 grado o 2 grados más la temperatura de una mujer para esos ciclos naturales de periodo implica que tiene unas alteraciones en sus estados emocionales y eso que subió 1 o 2 graditos nomás. El hombre que la acompaña debe tener más paciencia, más consideración, porque por naturaleza las mujeres se ponen así y son todas. Entonces hay que tenerles una consideración ahí. Empatía, ¿qué es la empatía? Definiciones, ya hablamos de eso. Prospectiva cognitiva, perspectiva situacional, que aquí se me quedó como bloqueado esto aquí ya. Ok. Aparece pues un material muy enriquecido con base en lo que se ha dialogado, estatus, roles, tamaño, cohesión, recursos adecuados, liderazgo, clima de confianza, manejo de conflictos, cómo manejar esos conflictos, algo resumido lo que se ha hablado aquí en el día de hoy. Tipos de conflictos, conflicto funcional, conflicto que apoya las metas del grupo y mejora de su desempeño. Conflicto disfuncional es aquel que dificulta el progreso del grupo, es decir, hay unos choques terribles y se está dañando el proceso de los objetivos del grupo. Conflicto de tarea, sobre el contenido de metas de trabajo. Conflicto de relación, los que tenemos en la casa entre 2 personas, es el conflicto basado entre las relaciones interpersonales. Conflicto de proceso, cómo debe hacerse el trabajo. Técnicas de resolución de conflictos, entonces hay unas técnicas, hay varias técnicas, aquí las vamos a ver, varias, no me voy a quedar en los detalles porque pues se nos va la sesión. Técnicas de estimulación de conflictos, cómo mejorar ese desarrollo de conflictos, relaciones interpersonales. Aquí encontramos, bueno, aquí ya es el cierre del material, ok. Según la guía, entonces tenemos este foro temático, vamos a verlo aquí ya activo en la plataforma. Entramos por foro, vamos a irnos al foro de la actividad número 3. Al foro de la actividad 3 se encuentra aquí en esta partecita, le damos responder, aquí lo vemos, le damos responder. Y encontramos ahí un tema sobre empatía con 2 preguntas. ¿Se considera una persona empática y por qué? Pues ahí ustedes contestan por qué ustedes creen que son empáticos o no. ¿Qué beneficios ofrece la empatía en las relaciones de los demás? Entonces, con base en la respuesta de este foro, que es muy sencillito, le damos salida a esta evidencia. Hay otra evidencia que vamos a presentar en esta actividad 3, que es la evaluación. Esta evaluación, voy a mostrar algunos apartes de la evaluación. Dentro de las técnicas de resolución de conflictos, es decir, acá estas preguntas que está mostrando acá, estas preguntas, son 10 preguntitas, ¿cierto? 10 preguntas. Estas 10 preguntas las sacamos en torno al material que acabamos de ver, a ese material de formación, ¿cierto? Que acabamos de ver ahorita. Ok. Profesor, perdón, ese es el del caso de, dice que hay un caso, es que por acá está en la guía. ¿Sí es ese el que hace las preguntas? No. Acabamos de ver el foro te quedó claro que son 2 preguntas sencillas, ¿cierto? Sí, señor, Luego, sí. Otra actividad es la actividad de conocimientos, que es esta evaluación de la plataforma. Esta es la evaluación de la plataforma para la actividad 3, ya te la presenté. Y luego viene la evidencia de producto 3, que está aquí, damos clic. La evidencia 3 de estudio se llama regulación emocional y manejo de conflictos. Y esa es una actividad que hay que presentar, ¿sí?
con base en la guía. Entonces miramos la guía, vamos a ir a la actividad número 3, actividad de apropiación con competencias, ese es el cuestionario que ya vimos, y luego vamos a la actividad 3, estudio de caso, regulación emocional y conflicto. Recuerda que aquí estoy en la guía de aprendizaje, en la página 5, regulación emocional y conflictos. Entonces, con base en esto, que habla de un caso de un call center, mira, los empleados de los call centers deben afrontar, es decir, aquí hay un caso, ¿cierto? Con base en ese caso, debemos contestar las preguntas que están aquí abajo, ¿listo? Estas preguntitas que están acá. Vamos contestándolas una a una, ¿listo? Entonces, ¿qué preguntas plantean? ¿Cómo lleva, desde el punto de vista emocional dentro del contexto laboral, cómo lleva al estrés y al agotamiento el trato con clientes abusivos? Otra pregunta, si fuera usted el reclutador del call center, ¿qué tipos de personalidades preferiría contratar y por qué? En otras palabras, ¿cuáles son las diferencias individuales que probablemente afecten la capacidad de un empleador para manejar el abuso cotidiano de los clientes? Bueno, ahí hay varias preguntitas que se van a responder con base en el caso que aparece en la actividad guía 3. ¿Vale? ¿Y fui claro? Sí, señor. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos a encontrar también un material adicional de formación, pero se llama material de apoyo. Aquí lo vemos en el arbolito. Clic en material de apoyo, clic en material de apoyo otra vez y encontramos este, que es un material de 15 páginas relacionado con la cuestión de la inteligencia emocional. Es un poquito denso, no hay necesidad de pues, leerlo milimétricamente, simplemente les digo pues que ahí está el material. Encontramos otro material de aporte, de apoyo, ¿cierto? Que se llama Un acercamiento a la comprensión del perfil de la inteligencia emocional, un poquito denso, estilo libro, pero pues ahí está en caso de que quieran profundizar. Vamos a encontrar un video muy bonito que lo recomiendo que lo miremos sobre inteligencias múltiples. Este video. Bueno, esto es una propaganda aquí que están colocando. Es un video muy interesante. ¿Listo? Y encontramos la importancia de la gestión emocional en el trabajo de Genova. Bueno, este no abre bien, pero yo miro la manera, es un video, pero miro la manera de podérselos organizar para que lo puedan desarrollar sin ningún inconveniente. Quisiera saber, mi querida Margie, si tienes alguna dificultad o te ha quedado comprendido lo que se relaciona a la actividad 3. Sí, señor, estoy bien, no me ha quedado bien claro. Sí, tenía así como es que pensé que solo habían 2 actividades, pero creo que hay una de... Son 3. Sí, son 3, sí, señor. El foro, la evaluación y la evidencia. El foro, la evaluación y la evidencia. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Yoli, ¿alguna pregunta? Yoli, ¿alguna pregunta, Yoli? Yoli. Bueno, listo. Cualquier cosa, ella dice que aquí no puede hablar, algo así me dice. Profe, qué pena. Ok, bien. Entonces, si no hay más preguntas, en ese orden de ideas damos por cerrada la transmisión del día de hoy. Margie, la mejor energía, muchas gracias por estar acá, toda juiciosísima, muy puntual. Te lo agradezco, así debe ser siempre. Y chévere que me acompañes en estas transmisiones, muy amable a ti. Bueno, profesor, igualmente. Un abrazo, estoy transmitiendo o compartiendo el video entre hoy y mañana la grabación, entonces en este momento cerramos la transmisión y espero el mejor desarrollo de actividades para ustedes en esta semana. Un abrazo a ustedes, muchísimas gracias.